El chasquido seco de las ruedas de la camilla resonaba en el pasillo de baldosas blancas. El olor a antiséptico, tan característico del hospital, me invadía las fosas nasales. Un aroma que me resultaba más familiar que el de la comida de mi propia cocina. Eran más de las 2 de la madrugada, y mi turno de noche debería haber terminado hacía horas de no ser por un meningioma complejo que requería una intervención urgente. Tras 12 horas de pie en el quirófano, solo sentía un dolor agudo en los omóplatos y la espalda completamente rígida. Soy Ariadna, la neurocirujana de tumores más prestigiosa de este hospital. Mi trabajo consiste en arrebatarle vidas a la muerte. Una labor que exige una precisión absoluta y un corazón de hielo. Caminaba con desgana hacia el ascensor, anhelando únicamente desplomarme sobre el catre de mi sala de guardia. El teléfono vibró. Un mensaje de Damián, mi marido. Acabo de terminar la reunión. ¡Qué agotamiento, cariño! París está frío esta noche. Sonreí, una de las pocas sonrisas del día. Tecleé una respuesta. Yo también acabo de salir de una cirugía. Duerme pronto, cuídate mucho. Te quiero. Damián estaba en un viaje de trabajo de 2 años en Francia, en un programa de investigación colaborativa que, según él, era una oportunidad de oro para su carrera como catedrático. Llevábamos casi un año separados, y todo nuestro contacto se reducía a mensajes de texto y llamadas apresuradas. Le echaba de menos, pero estaba orgullosa de él. El ascensor emitió un pitido y las puertas se abrieron. Entré, pero me detuve en seco. Un hombre familiar esperaba con nerviosismo en el pasillo de enfrente, justo delante de la puerta del ala de maternidad. Mi corazón pareció detenerse por un instante. Era Damián en carne y hueso. No en París, sino aquí. A pocos metros de mí. Mi mente se quedó en blanco. Llevaba la camisa celeste que yo misma le había planchado y metido en la maleta. Parecía un poco más delgado, con el pelo corto y bien peinado. Caminaba de un lado a otro, con el rostro lleno de preocupación, mirando constantemente hacia la puerta de la sala de partos. Salí del ascensor. Mis pies pesaban como el plomo. Damián. Mi voz no fue fuerte, pero en el silencioso pasillo del hospital a medianoche resonó con una claridad pasmosa. Damián dio un respingo. Se giró bruscamente, y al verme, su rostro se descompuso. La preocupación se transformó instantáneamente en pánico absoluto. Sus ojos se abrieron como platos y balbuceó: «Ariadna, ¿qué haces aquí?» Una pregunta ridícula. ¿Qué hago yo en un hospital? Soy médica. Estoy de guardia, dije, esforzándome por mantener la calma a pesar del torbellino en mi pecho. La pregunta correcta es: ¿qué haces tú aquí? ¿No deberías estar en París? Damián, torpemente, miró de reojo a la sala de partos y luego a mí. He vuelto al país de improviso. No me dio tiempo a avisarte. He venido a visitar a un amigo. ¿Un amigo que está dando a luz? Esbocé una sonrisa torcida. ¿Qué clase de amigo te tiene tan preocupado como para que estés aquí a las 2 de la madrugada? ¿Qué amigo es más importante que avisar a tu mujer de que has vuelto a casa? Justo en ese momento, una matrona salió de la sala de partos con una carpeta en la mano. Señor Damián, es usted el marido de la paciente Gala, ¿verdad? Puede pasar a hacer los trámites para el bebé. Ha ido todo bien. Madre e hijo están perfectos. Las palabras marido y paciente golpearon mi cabeza como 2 mazazos. Damián palideció. Ya no podía mantener su falsa compostura. Cariño, déjame que te explique. No es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? Me reí. Una risa gélida que resonó en mi pecho. Entonces, ¿qué es? Explícamelo, Damián. Miré fijamente a los ojos del hombre al que había amado, por el que me había sacrificado y en el que había confiado ciegamente. El hombre que yo creía que trabajaba día y noche por su carrera al otro lado del continente. Resultó que estaba aquí, en la misma ciudad, y acababa de tener un hijo con otra mujer. La puerta de la sala de partos se abrió de nuevo. Esta vez empujaban una cama en la que yacía una chica jovencísima, con el rostro pálido por el agotamiento, pero con una mirada radiante de felicidad. «Damián, llamó con voz débil pero melosa. ¿Nuestro hijo?» Entonces me vio, de pie frente a Damián. La sonrisa se desvaneció de sus labios. «Cariño, ¿quién es esta señora?» Damián se quedó petrificado, con gotas de sudor perlando su frente. No sabía cómo presentarme, como su esposa, o como la amiga que acababa de mencionar. Es la doctora Ariadna, una colega del hospital. Una colega. Repetí esas 2 palabras en mi mente. Sabían amargas en mi garganta. 10 años de matrimonio, 10 años de sacrificio, y ahora era una colega. La joven, Gala, pareció aliviada. Pero su alegría duró poco. El jefe del departamento de ginecología se acercó a toda prisa, con expresión grave.
Señor Damián, ¿es usted el padre del bebé, verdad? Sí, sí, soy yo. ¿Le pasa algo a mi hijo? Preguntó Damián con urgencia. El niño está teniendo convulsiones. Acabamos de hacerle una ecografía transfontanelar de urgencia. El jefe de departamento se detuvo y me miró. Doctora Ariadna, qué suerte que siga aquí. Inmediatamente me volví hacia él, tratando de apartar mis problemas personales. ¿Qué ocurre, doctor? Hemos detectado un tumor de gran tamaño en el ventrículo cerebral del recién nacido. Es muy grande y está ejerciendo una compresión severa. El bebé está en estado crítico. Se volcó hacia Damián. Necesitamos operar de inmediato. Y la única persona en este hospital, y probablemente en todo el país, capaz de manejar una cirugía tan compleja en un neonato, es la doctora Ariadna. La ironía del destino me hizo querer reír a carcajadas. Damián y Gala se quedaron de piedra. El rostro de Gala se tornó lívido, sin una gota de sangre. Me miró a mí, luego a Damián, y su expresión pasó del asombro al terror. Tras un segundo de parálisis, Damián se abalanzó sobre mí, agarrándome el brazo con fuerza. Su mano temblaba y estaba helada. Ariadna, tienes que salvarlo. Tienes que salvar a mi hijo, gritó, olvidando cualquier intento de disimulo. Te lo ruego, Ariadna, eres la mejor cirujana. Miré fríamente la mano que se aferraba a la mía. Esa misma mano me había abrazado, me había hecho promesas. Ahora me suplicaba que salvara al hijo que había tenido con su amante. El paciente es mi responsabilidad. Me solté de su agarre. Mi voz monótona y sin emoción. Sea hijo de quien sea, haré todo lo que esté en mi mano. Es mi ética profesional. Me giré hacia el jefe de ginecología. Preparen el quirófano. Trasladen al neonato a neurocirugía. Necesito a mi mejor equipo, inmediatamente. No volví a mirar a Damián ni a la chica llamada Gala. Caminé, volviendo a ponerme la bata blanca. En este momento, no era Ariadna, la esposa traicionada. Era la doctora Ariadna, y tenía una neurocirugía neonatal extremadamente crítica esperándome. Las luces del quirófano brillaban intensamente, enfocadas en el frágil cuerpo que yacía sobre la mesa de operaciones. El bebé, de apenas unas horas de vida, era tan pequeño como un gatito. Su pecho subía y bajaba débilmente, asistido por un respirador. El tumor era incluso más grande de lo que la ecografía había mostrado. Estaba en una ubicación peligrosísima, entrelazado con nervios vitales y comprimiendo el centro motor. Un solo error, un temblor de 1 milímetro en mi mano, y este niño moriría en la mesa. O, si sobrevivía, quedaría en estado vegetativo. Aparté todos los pensamientos distractores. Ya no existían Damián, ni Gala, ni la traición. En mi mente solo había anatomía, el tumor y esta vida tan frágil. La cirugía duró 14 horas. Cuando puse el último punto de sutura, el sol ya despuntaba en el cielo del día siguiente. El tumor había sido extirpado con un éxito milagroso. El ritmo cardíaco del bebé se mantenía estable, pero no podía descansar. Otras 3 cirugías, todas ellas complicadas, ya estaban programadas y me esperaban. Apenas tuve tiempo de beber un vaso de agua con azúcar, ponerme un pijama de quirófano limpio y continuar con mi trabajo. El ritmo frenético del hospital me engulló. 36 horas seguidas con 4 cirugías cerebrales de alta tensión. Cuando salí del último quirófano, apenas sentía las piernas. Mi cuerpo estaba destrozado, pero mi cerebro debía permanecer alerta. Damián y Gala seguían esperando allí, ambos con aspecto demacrado y ojeras profundas. La madre de Damián, a quien yo había llamado mamá durante 10 años, también estaba presente. Estaba sentada, abrazando a Gala para consolarla. Al verme, se levantó de inmediato, pero su mirada ya no tenía el cariño de antes. La cirugía ha terminado, anuncié, con la voz ronca por el cansancio y la deshidratación. Hemos extirpado el tumor por completo. El bebé está fuera de peligro. Damián soltó un suspiro de alivio. Él y Gala se miraron, radiantes de alegría. Gracias, Ariadna. Sabía que lo conseguirías, dijo Damián apresuradamente, con tono agradecido. Gala también tenía lágrimas en los ojos. Gracias, doctora. Pero los interrumpí. La sonrisa de los 3 se congeló al instante. Respiré hondo. Aunque no quería, debía comunicarles la verdad médica. Sin embargo, el tumor era demasiado grande. Llevaba comprimiendo el centro neuromotor durante mucho tiempo, incluso desde que estaba en el útero. Aunque hemos liberado completamente la presión, la probabilidad de que el cerebro haya sufrido un daño permanente es muy alta. Damián frunció el ceño. ¿Daño permanente? ¿Qué quieres decir? Que hay riesgo de parálisis cerebral, dije sin rodeos. Según la literatura médica mundial, para un tumor de este tipo en esta localización,
El pronóstico es de un 90% de secuelas de parálisis cerebral. Es posible que el niño no pueda caminar ni valerse por sí mismo. La familia debe prepararse. Hablé como una médica informando de un riesgo médico inevitable. Pero para ellos, mis palabras adquirieron un significado completamente diferente. El ambiente se volvió denso. La alegría de antes se desvaneció sin dejar rastro. Gala, la estudiante de 22 años, abrió la boca, sus ojos desorbitados mirándome fijamente. El asombro se convirtió en espanto, y rápidamente se llenó de un odio demencial. ¿Parálisis cerebral?, gritó, su voz aguda resonando en el pasillo. ¿Dice que mi hijo tendrá parálisis cerebral? De repente, empezó a tratarme de usted, un cambio de trato lleno de provocación. Fue usted, gritó, señalándome con el dedo. Usted lo hizo a propósito. Está celosa. Celosa porque es una maldita estéril, y al ver que mi marido tenía un hijo conmigo, actuó con maldad. Me quedé helada. Después de 36 horas desviviéndome por salvar una vida, ¿esto era lo que recibía? La acusación de ser estéril. Mi ex-suegra, que siempre me había presionado con el tema de los hijos, se unió al coro. Dios mío, Ariadna, ¿cómo puedes ser tan cruel? Damián solo cometió un desliz. Eres su mujer, deberías ser comprensiva. En lugar de eso, dañas a mi nieto con tu maldad. Mujer sin escrúpulos. Miré a Damián, el hombre por el que había sacrificado mi juventud, incluso mi capacidad de ser madre, para impulsar su carrera. Esperé una palabra de defensa. Esperé que él, como catedrático, como hombre culto, entendiera que lo que acababa de decir era ciencia médica, no una venganza personal. Pero Damián no lo hizo. Me miró con ojos fríos y acusadores. Se interpuso entre Gala y su madre, como si las protegiera de mí. Ariadna, no esperaba que fueras este tipo de persona, dijo entre dientes. Sea como sea, es mi hijo. ¿Cómo has podido hacerle esto? No mereces ser médica. Eres un demonio. ¿Hacerle esto? Repetí cada palabra. ¿No merezco ser médica? El agotamiento de 36 horas se desvaneció. Una corriente helada recorrió mi espalda. Así que este era su verdadero rostro. La familia del chico de provincias con dificultades a la que yo y mi familia habíamos ayudado y apoyado sin reservas. El desprecio creció dentro de mí. Había salvado al niño. Había cumplido con mi deber como médica. Pero había salvado a la persona equivocada. Había salvado al hijo de un traidor y ahora se volvían para morderme. 36 horas de agotamiento, 4 cirugías cerebrales a vida o muerte, y ahora, estas sucias acusaciones. Maldita estéril, demonio, actuó con maldad. Todo se abalanzó sobre mí. El cansancio extremo de mi cuerpo pareció ser disipado por una ráfaga de aire glacial. Me erguí. La indignación me dio una fuerza y una lucidez aterradoras. Miré directamente a Damián, el marido al que una vez amé. ¿Qué acabas de decir? ¿Que yo le he hecho algo? ¿Acaso no es verdad? Ahora ya no necesitaba disimular. Apretó la mandíbula. Estás celosa de nosotros. Como no puedes tener hijos, cuando viste que Gala me dio un hijo varón, decidiste destrozarlo. Cruel. Un hijo varón, repetí. Ah, sí que era eso. Lo que su madre siempre me susurraba al oído. Si no puedes parir, lárgate y deja que otra lo haga. Gala, aunque estaba en una silla de ruedas, apretó los dientes y me insultó. ¿No te bastaba con robarme a mi marido que ahora también le haces daño a mi hijo? ¿Robarte a tu marido? Solté una carcajada. Mi risa resonó en el silencioso pasillo del hospital al amanecer. Varias enfermeras y familiares de pacientes a lo lejos empezaron a mirar con curiosidad en nuestra dirección. Me acerqué. ¡Zas! Una bofetada rápida y certera. Usé toda la fuerza que me quedaba. Las 5 marcas de mis dedos quedaron impresas en la mejilla de Damián. Él se quedó atónito. No podía creer que yo, su esposa siempre dulce y abnegada, me atreviera a levantarle la mano. Esta bofetada, dije, con la voz siseando entre los dientes, es por tus 10 años de engaños. Me volví hacia Gala. La joven me miraba con los ojos abiertos de par en par, aterrorizada. ¡Zas! Otra bofetada, aún más fuerte. Y esta es por tu descaro y tu ignorancia. ¿Acusas a una neurocirujana que acaba de salvar a tu hijo? ¿En qué te basas? ¿Te atreves a pegarme?, gritó Gala cubriéndose la cara. Te pego porque te has atrevido a insultar mi capacidad de ser madre, gruñí. Mi ex-suegra se abalanzó, levantando las manos para arañarme. Te atreves a pegar a mi nuera y a mi nieto. Di un paso atrás, con la mirada afilada como un bisturí. Cállese, usted también es mujer. ¿Cómo puede decir palabras tan venenosas? Damián, ya recuperado del shock, se lanzó hacia mí, levantando la mano para empujarme. Ariadna, ¿estás loca? ¿Que estoy loca? Lo miré directamente a los ojos. Sí, estoy loca.
Loca por haber confiado en alguien como tú. Dime una cosa, Damián. ¿No se supone que estabas en un viaje de trabajo de 2 años en París? Esta pregunta fue como un jarro de agua fría para los tres. Damián se detuvo en seco, su mano suspendida en el aire. Sonreí con desdén, señalando a Gala y al bebé que yacía en una incubadora a pocos metros. ¿Este es tu viaje de trabajo? ¿Este es el proyecto de investigación del que me hablabas? Me has engañado a mí y a toda mi familia. Mi ex-suegra estaba estupefacta. Balbuceó. Ariadna, ¿qué dices? Él está en París. Pregúntele a su querido hijo, dije, sin el menor atisbo de respeto. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Cómo nos ha engañado a mí y a mi familia? Ha estado usando mi dinero para mantener a su amante y tener un hijo con ella. El rostro de Damián se volvió ceniciento. No podía negarlo. Todas las miradas curiosas de alrededor comprendieron la situación. Empezaron a susurrar. Un escándalo de celos. No, esto era una estafa, y la víctima era su neurocirujana más brillante. Miré a Damián, a Gala y a su madre, las 3 personas que una vez consideré mi familia. Ahora se revelaban como una panda de parásitos inmundos. Escuchadme bien, dije, lo suficientemente alto para que ellos y todos los demás me oyeran. Primero, a vuestro hijo lo he salvado siguiendo estrictamente mi ética profesional. El riesgo de parálisis cerebral se debe al tumor, no a mí. Segundo, a partir de este momento, tú y yo, Damián, no tenemos nada más que hablar. Nos vemos en los tribunales. Me di la vuelta y me marché, sin dignarme a mirarles ni un segundo más. Escuché los sollozos de Gala, los insultos de mi ex-suegra, y la voz de Damián llamándome, desesperado. No me importó. Caminé directamente a mi despacho y cerré la puerta de un portazo. Mi mundo se había derrumbado, sí, pero ahora comenzaba mi venganza. El silencio envolvía mi despacho. La primera luz del amanecer se colaba por la ventana, iluminando los diplomas y premios de medicina colgados en la pared. Me dejé caer en el sillón. Solo entonces mi cuerpo sintió el agotamiento extremo, pero mi mente estaba más lúcida que nunca. La imagen de Damián, el chico de provincias que se había hecho a sí mismo, apareció con una claridad brutal. Lo conocí cuando ambos éramos residentes de medicina. Yo era hija de una prestigiosa familia de médicos. Damián, como él siempre se enorgullecía en decir, era un chico pobre de un pueblo de Extremadura, sin nada más que su inteligencia y su ambición. Me sentía atraída precisamente por eso. Pensé que era auténtico, diferente a los niños bien que solo sabían depender de sus familias. Mis padres se opusieron al principio. Mi padre, un médico veterano, una eminencia en su campo, tenía un juicio infalible. No me fío de la mirada de ese chico, Ariadna, me dijo. Su ambición es desmedida. Hará lo que sea para conseguir lo que quiere, pero desobedecí a mi padre. Amaba a Damián, creía en nuestro amor. Nos casamos. Usé mis ahorros y la ayuda de mis padres para comprar nuestra primera casa, un chalet en las afueras de Madrid. Damián quería hacer el doctorado. Lo apoyé. Tú céntrate en estudiar. Yo me ocupo de la economía, le dije. Me lancé a trabajar como una máquina. Además de mis horas en el hospital, daba clases y escribía artículos. Cada euro que ganaba iba destinado a sus estudios y a construir su carrera. Hace 5 años me quedé embarazada. Fue justo cuando Damián estaba inmerso en su tesis doctoral, la parte más crucial. Cuando le di la noticia, no se alegró. Frunció el ceño. Cariño, estoy en un momento muy delicado, y tú estás a punto de ser jefa de sección. Un hijo ahora mismo nos complicaría a los dos, y si esperamos un poco, su esperar un poco significaba que abortara. Lloré muchísimo. Pero por amor a él, por creer en su promesa de que más adelante tendríamos un equipo de fútbol, apreté los dientes y acepté. Nunca imaginé que aquel aborto me causaría complicaciones. El médico me dijo que mis posibilidades de volver a quedarme embarazada eran muy bajas, casi nulas. Se lo oculté a Damián. Temía decepcionarle. Sufrí en silencio. Y ahora, él y su amante se atrevían a usar la palabra estéril para humillarme. El dolor y el odio se arremolinaron en mi pecho. No solo me había robado mi dinero, también me había robado a mi único hijo, mi derecho a ser madre. Luego, cuando terminó el doctorado, quiso un puesto en la universidad, una cátedra. Dijo que era el sueño de su vida. Fue mi padre, el mismo que se había opuesto a él, quien, por amor a su hija, tuvo que usar los contactos que había cultivado durante toda su vida, usar su prestigio como aval. Movió hilos, presentó a Damián a gente influyente. Damián fue nombrado profesor titular, y luego catedrático, con una rapidez asombrosa. Se convirtió en el catedrático más joven de la facultad,
Se pavoneaba, creyendo que todo se debía a su talento. Olvidó que sin el trampolín que mi familia le había proporcionado, seguiría siendo un simple doctor esperando su turno en una larga cola. Y el viaje de trabajo a París también fue idea y gestión de mi padre. Resultó que había usado la tapadera que mi familia le creó para engañarme, para construir una nueva familia. Tenía un plan de escape preparado. Tenía un hijo varón, una amante joven. Solo esperaba el momento oportuno para desecharme. Este engaño no fue un desliz momentáneo. Fue un plan meticulosamente calculado durante años. Me había engañado a mí y a mis padres. Apreté los dientes. Las lágrimas ya no caían. Si él había sido calculador, yo también lo sería. Si quería una guerra, le daría una que jamás olvidaría. Me había quitado demasiado. Era hora de recuperarlo todo. No fui a casa. Llamé al director del hospital, un buen amigo de mi padre. Tío, intenté mantener la voz firme. Acabo de tener un problema familiar muy grave. Mi marido... Bueno, Damián, tiene un hijo con otra. Acabo de operar a ese niño. Hubo un silencio de varios segundos al otro lado de la línea. Estaba atónito. Necesito una excedencia. Necesito los 2 meses que me corresponden por ley. Por supuesto. Te la apruebo ahora mismo. Descansa, Ariadna. Si necesitas algo, llámame. Gracias. Lo primero que hice fue llamar a un abogado. No al de la familia, sino a Lisandro. Lisandro había sido médico antes de estudiar Derecho. Estaba especializado en casos de negligencia médica y divorcios complejos. Era brillante, frío y, lo más importante, odiaba la falsedad. Diga. Lisandro, soy Ariadna. Doctora Ariadna, ¿qué ocurre para que me llames tan temprano? Quiero el divorcio, y necesito que me ayudes con algo. Inmediatamente. Le conté la historia a grandes rasgos. Lisandro solo emitió un ajá, sin sorprenderse. Como si lo hubiera visto todo. Me ha engañado y ha tenido un hijo fuera del matrimonio. Quiero que el juzgado ordene la congelación de todos nuestros bienes de inmediato. Sospecho que intentará mover el dinero. ¿Tienes pruebas? Las tengo. Pruebas irrefutables. Pero de momento no quiero presentarlas. Ahora solo necesito que solicites la congelación de bienes. Todas las cuentas conjuntas. Todas las propiedades. De acuerdo. Envíame la lista de bienes y sus datos. Presentaré la solicitud en el juzgado esta misma mañana. Colgué e inmediatamente redacté un correo electrónico detallado. El chalet donde vivíamos, mis padres nos dieron el dinero para el terreno y lo construimos a nombre de los dos. El apartamento de lujo en el barrio de Salamanca era mío de antes del matrimonio, un regalo de mis padres, pero fui tan estúpida de dejar que mi suegra viviera en él. 2 coches y 3 cuentas bancarias conjuntas donde había depositado la mayor parte de mis ahorros y mi sueldo. El patrimonio conjunto a nombre de ambos ascendía a no menos de 5 millones de euros. Hice todo como un autómata. Rápido, preciso, sin dudar. Cuando terminé, conduje hasta nuestra casa. Necesitaba ducharme y cambiarme. La casa estaba fría. Todo seguía igual que cuando me fui 36 horas antes. Solo que el dueño de todo aquello había cambiado. Fui directamente al despacho de Damián. Todo estaba ordenado. Era una persona meticulosa, pero yo sabía dónde guardaba sus secretos. Abrí el cajón. Nada. Abrí la caja fuerte. Nada. Pero yo sabía que tenía una cuenta privada. Llamé de nuevo a Lisandro. Investiga una cosa más. Es muy probable que tenga una cuenta privada en la sucursal española de un banco suizo. Una vez se jactó de tener un fondo de emergencia para catedráticos. ¿Entendido?, respondió Lisandro secamente. Tenía que bloquear todas sus vías de escape. Quería un hijo, una nueva familia. Perfecto. Tendría que mantenerlos con sus propias manos, empezando de cero. Tal y como esperaba, una semana después, Damián no me llamó. Solo me envió un mensaje: ¿qué has hecho con las cuentas? No respondí. Me llamó frenéticamente, pero bloqueé su número. Y exactamente 2 semanas después, con todas las cuentas congeladas, recibí una citación del juzgado. Damián me había demandado el divorcio. Se me había adelantado. O al menos eso creía él. Estaba sentada frente a Lisandro en su despacho. La demanda de divorcio de Damián sobre la mesa. Te demanda, dijo Lisandro, ajustándose las gafas, pidiendo el divorcio por diferencias irreconciliables. Y lo más importante, exige la división del 50% de los bienes gananciales. ¿El 50%? Sonreí con desdén. Exacto. Se muestra muy seguro. En la demanda, alega que él, como catedrático de prestigio, era la principal fuente de ingresos, mientras que tú, como médica, tenías un trabajo menos estable.
Incluso insinúa que tienes problemas psicológicos, celos patológicos y que era imposible mantener el matrimonio. ¿Estás seguro de que no tengo pruebas, Gigi? Precisamente. Piensa que lo que pasó en el hospital fueron solo palabras, sin ninguna evidencia sólida. Se equivoca. Abrí mi bolso con calma y saqué una pequeña bolsa de plástico. Lisandro enarcó una ceja. Dentro había unos cuantos cabellos. Esto es pelo de Damián. Lo cogí de su cepillo en casa. Saqué otra bolsa aún más pequeña. Dentro, apenas unos finos cabellos de bebé. Y esto dije, es pelo del recién nacido. Lo recogí cuando le rasuré la cabeza para prepararlo para la cirugía. Es un procedimiento obligatorio para garantizar la asepsia total. Lisandro me miró. Su mirada ya no era la de un abogado, sino la de un exmédico lleno de admiración. Entendió lo que había hecho. Adén, dijo Lisandro. Un golpe mortal. Exacto, asentí. Quiero que caiga en su propia trampa. Dejemos que sea arrogante. Dejemos que exija su 50%. ¿Quieres contrademandar ahora por adulterio y ocultación de la paternidad? No. Deja que él siga con su demanda. Quiero que se presente ante el juez. Exija con confianza lo que cree que es suyo. Y entonces le demostraré que no solo no recibirá ni un céntimo, sino que saldrá de allí con la marca de adúltero. Es usted temible, doctora Ariadna. Solo estoy recuperando lo que es mío. El primer día en el juzgado fue solo un acto de conciliación. Damián apareció. Tenía un aspecto demacrado, pero intentaba mantener la pose digna de un catedrático. Iba acompañado de un abogado novato. Me miró con odio. Probablemente no entendía por qué yo estaba tan tranquila. El juez preguntó: «Señor Damián, ¿mantiene usted su petición de divorcio y la división del 50% de los bienes?» Damián carraspeó. «Sí, señoría. Ariadna y yo ya no tenemos sentimientos el uno por el otro, y el patrimonio común se ha construido principalmente gracias a mi esfuerzo». Permanecí en silencio, escuchando sus mentiras. «Señora Ariadna, ¿tiene algo que alegar? Mire al juez. No acepto la conciliación y no estoy de acuerdo con esta división de bienes. Presentaré pruebas en el juicio principal que demostrarán que el señor Damián no tiene derecho a recibir absolutamente nada de este patrimonio». Damián sonrió con desdén. Creía que estaba fanfarroneando. Bien, que siguiera pensándolo. 3 semanas después, se celebró el juicio principal de nuestro divorcio. Llegué al juzgado con total serenidad. Mis 2 meses de excedencia me habían dado tiempo para recuperarme y prepararlo todo meticulosamente. Había recuperado mi aspecto tranquilo y profesional de neurocirujana de élite. Damián también llegó. Parecía más desgastado, pero seguía intentando aparentar su fachada de intelectual. A su lado, el mismo abogado joven. Al verme, su mirada brilló con odio. La congelación de sus bienes claramente había sumido en la miseria su vida, la de su nueva amante y la de su exigente madre. Necesitaba el dinero, y estaba convencido de que obtendría sus 5 millones de euros. El juicio comenzó. El abogado de Damián habló sin parar, presentando un sinfín de pruebas de los ingresos de Damián, sus proyectos de investigación, sus publicaciones internacionales. Intentaba demostrar que, durante los 10 años de matrimonio, Damián había sido el pilar económico. «Señoría», dijo el abogado con arrogancia, «mi cliente es un catedrático de prestigio, un talento excepcional para este país. Todo el patrimonio común, incluido el chalet y los coches, proviene de sus ingresos y bonificaciones. La señora Ariadna, aunque es médica, tiene unos ingresos incomparables. Exigimos una sentencia justa que divida el 50% del patrimonio, equivalente a 2,5 millones de euros, para mi cliente». Damián escuchaba asintiendo, satisfecho. Incluso me lanzó una mirada de superioridad, como si concederme el otro 50% fuera un acto de generosidad. Yo solo sonreí. Llegó el turno de mi abogado, Lisandro. No se apresuró. Se levantó y se ajustó las gafas. «Señoría, la parte demandante ha expuesto con gran elocuencia los méritos del señor Damián, pero han omitido un detalle crucial», dijo Lisandro lentamente. «Han olvidado la verdadera razón de la ruptura de este matrimonio». El abogado de Damián interrumpió. «Ya hemos dejado claro que se debe a diferencias irreconciliables. La señora Ariadna sufre de celos patológicos». «¿Celos patológicos?», Lisandro enarcó una ceja. «Bien, pues permítanos presentar las pruebas de estos celos patológicos». El silencio se apoderó de la sala. Lisandro miró directamente a Damián. «Señor Damián, ¿conoce usted a una tal Gala, de 22 años, estudiante de la Universidad Complutense?» Damián se sobresaltó, palideciendo ligeramente. Es una alumna mía». «¿Una alumna?», Lisandro sonrió con ironía. «Entonces, dígame, el niño llamado Teo,
nacido en el Hospital Central Universitario hace un mes. ¿Es el producto de investigación entre usted y esa alumna? Damián se levantó de un salto. ¿Qué está diciendo? Eso es una calumnia, una difamación. Lisandro se dirigió al juez. Señoría, para demostrar la veracidad de nuestras afirmaciones y probar que el señor Damián ha violado gravemente la ley de matrimonio y familia, engañando a su esposa y teniendo un hijo fuera del matrimonio, solicitamos presentar los resultados de una prueba de ADN. Lisandro colocó un dossier sobre la mesa. Este es el informe de uno de los laboratorios más prestigiosos del país. Las muestras analizadas son cabello del señor Damián y cabello del recién nacido mencionado, obtenido durante la preparación para una cirugía de un tumor cerebral. El resultado, una coincidencia de paternidad del 99%. Prueba irrefutable. Damián se quedó mudo. Su rostro pasó del rojo al gris ceniciento. Se tambaleó, casi cayendo. No podía creerlo. No entendía cómo había conseguido una muestra de pelo del bebé. Le miré, con los ojos fríos como el hielo. Al salvar a su hijo, había obtenido el arma definitiva para acabar con él. El abogado de Damián también se quedó sin palabras. Lisandro continuó. No solo ha habido una violación sentimental, el señor Damián también ha intentado ocultar bienes. Inmediatamente después de que la doctora Ariadna descubriera el engaño, en menos de 24 horas, intentó transferir una gran suma de dinero de una cuenta conjunta a una cuenta privada a su nombre en un banco suizo. Afortunadamente solicitamos a tiempo la congelación judicial. Señoría, concluyó Lisandro, solicitamos que se desestime por completo la petición de división de bienes del señor Damián, dado que él es el único culpable, habiendo violado sus deberes conyugales, engañando y teniendo un hijo con otra mujer. Solicitamos que la totalidad del patrimonio ganancial, cuya mayor parte proviene de la familia de la esposa, sea adjudicada a mi clienta, la doctora Ariadna. El señor Damián debe irse con las manos vacías. El tribunal deliberó durante 15 minutos. La sentencia final fue dictada. El juez desestimó la petición de división de bienes del demandante, Damián, y aceptó la petición de la demandada, Ariadna. La totalidad del patrimonio común, valorado en 5 millones de euros, pasaba a ser propiedad exclusiva de Ariadna. Damián se iría con las manos vacías. El martillo del juez resonó. Damián se desplomó en su silla. 5 millones de euros. Todo perdido. Los 10 años de engaño y esfuerzo se habían desvanecido. Levantó la vista y me miró, con los ojos inyectados en sangre, una mezcla de odio y desesperación. Yo me levanté tranquilamente y salí de la sala con Lisandro. Pensé que después de ese golpe mortal, Damián se retiraría discretamente. Pero subestimé su descaro y la locura de su amante. Al perder los 5 millones, sin dinero para mantener su lujoso estilo de vida y para tratar a su hijo enfermo, se vieron acorralados. Y una bestia acorralada ataca. Una semana después del divorcio, mientras disfrutaba de mis vacaciones leyendo un libro de medicina, recibí otra citación del juzgado. La abrí. Esta vez la demandante era ella. Gala. ¿Qué es esto?, le pregunté a Lisandro por teléfono. Te demandan. La voz de Lisandro seguía tranquila. La señorita Gala te demanda por negligencia médica grave durante la cirugía. Solté una carcajada, una risa llena de desprecio. ¿Negligencia médica? ¿Me demandan a mí, una neurocirujana, por mi trabajo? Exacto, dijo Lisandro. En la demanda, alega que, por venganza personal y celos, actuaste deliberadamente con maldad en el quirófano, dañando a propósito el cerebro de su hijo, lo que le provocó el riesgo de parálisis cerebral. Es ridículo. Ese riesgo se debía al tumor. Se lo expliqué claramente. No les importa. Están tratando de desviar el caso del ámbito profesional al personal. ¿Y sabes cuánto piden de indemnización? ¿Cuánto? 5 millones de euros. ¿5 millones? ¿La misma cantidad que Damián acaba de perder? Así que es eso, asentí. Como no pudieron conseguir el dinero por la puerta principal, lo intentan por la de atrás. Creen que pueden manchar mi reputación para obligarme a pagar a cambio de su silencio. Es muy probable, dijo Lisandro. Es un golpe muy sucio. No buscan ganar el juicio. Saben que es imposible. Buscan destruir tu reputación como médica. En cuanto se filtre la noticia de que la doctora Ariadna ha sido demandada por 5 millones por dejar paralítico al hijo de la amante de su marido, tu carrera se verá seriamente afectada. A la opinión pública no le importarán los detalles técnicos, solo el drama. ¿Quieren jugar sucio? Apreté el puño. De acuerdo, jugaré con ellos. Lisandro, no olvides que tú también fuiste médico. Entiendes este caso mejor que ningún otro abogado. Prepara todo el expediente. Quiero que no solo pierdan el juicio, sino que queden humillados por su propia ignorancia.
Entendido, doctora Ariadna. Solicitaré al hospital el informe completo de la cirugía, todos los resultados pre- y postoperatorios, y la bibliografía mundial sobre este tipo de tumor. Perfecto. Han querido cavar su propia tumba. Les echaré una mano. Unos días después, tal y como predijo Lisandro, algunos tabloides empezaron a publicar noticias ambiguas. Prestigiosa cirujana acusada de venganza. Daña deliberadamente al hijo ilegítimo de su marido. El juicio de los 5 millones que sacude el mundo de la medicina, amor, dinero y odio. La opinión pública empezó a agitarse. Intentaban destruirme. Pero no soy alguien que se deje intimidar. Si se atrevían a tocar mi bisturí, les enseñaría lo aterradora que puede ser la precisión de la medicina. El juicio por negligencia médica fue mucho más tenso que el del divorcio. Esta vez había muchos periodistas presentes. Olían el drama. Gala fue empujada a la sala en una silla de ruedas, con el rostro pálido y aspecto frágil, interpretando el papel de víctima. Damián la acompañaba, haciendo de padre dolido e indignado. Su abogado, el mismo novato de la vez anterior, comenzó su discurso sensiblero. Señorías, señoras y señores, dijo, señalándome. Solo por celos, por la mezquindad de una mujer despechada, la doctora Ariadna ha destruido sin piedad el futuro de un niño inocente. Ha abusado de su cargo, de su bisturí, para llevar a cabo una venganza personal. El hijo de mi cliente, el pequeño Theo, podría haber estado sano, pero ella lo ha dejado con parálisis cerebral a propósito. Gala empezó a sollozar. Damián apretó los dientes, mirándome con odio. Actuaban muy bien. Varios periodistas empezaron a disparar sus cámaras. Intentaban convertir el juzgado en un teatro. Pero mi abogado Lisandro no les dio esa oportunidad. Cuando le tocó el turno, Lisandro se levantó. No habló de celos ni de amoríos. Solo habló de medicina. Señoría, comenzó Lisandro, con la voz firme y clara de un exmédico. La parte demandante está intentando convertir en un drama sentimental un asunto puramente técnico. Ahora hablemos con pruebas científicas. Lisandro presentó un grueso dossier. Primero, aquí están los resultados de la ecografía transfontanelar y las imágenes diagnósticas del paciente antes de la cirugía. Señaló una radiografía. Como pueden ver, el tumor ventricular medía 8,10 centímetros, ocupando casi todo el ventrículo de un recién nacido. Ya estaba comprimiendo gravemente los centros neuromotores. Segundo, citamos 5 de los estudios clínicos más recientes de las revistas New England Journal of Medicine y la Asociación Americana de Neurocirugía. Lisandro levantó los documentos, traducidos y compulsados. Para este tipo de tumor, de este tamaño y en esta localización, el mero hecho de que el bebé sobreviviera al parto ya es un milagro. E incluso con una cirugía exitosa, la probabilidad de secuelas permanentes de parálisis cerebral, debido a la compresión sufrida en el útero, es del 90%. ¡90%! Esto es literatura científica mundial, no una invención de la doctora Ariadna. Tercero, este es el informe detallado de la cirugía de 14 horas. Lisandro fue pasando las páginas. Cada paso, desde la incisión, la resección del tumor, la hemostasia microquirúrgica, todo fue impecable. La doctora Ariadna logró algo que muy pocos cirujanos en el mundo pueden hacer: extirpar por completo ese tumor gigante sin dañar ningún otro nervio. Lisandro hizo una pausa y miró directamente a Gala y a Damián. El abogado de la parte contraria dice que la doctora Ariadna actuó con maldad. Yo pregunto, si quisiera hacerle daño al niño, simplemente podría haberse negado a operar. O podría haber retrasado la cirugía 1 hora. O podría haberse equivocado en 1 milímetro. El niño habría muerto en la mesa de operaciones. Pero no. Fue precisamente porque la doctora Ariadna apartó su rencor personal, cumplió su juramento hipocrático y usó todo su talento, que ese niño sigue vivo hoy. El hecho de que tenga riesgo de parálisis cerebral es la consecuencia inevitable de su enfermedad, no un error de la médica. Los únicos que han cometido un error aquí son unos ingratos que han calumniado a la persona que salvó la vida de su hijo. La voz de Lisandro resonó en la sala. Gala y Damián se quedaron sin palabras. Su abogado, torpemente, no pudo rebatir ni un solo argumento técnico. El tribunal deliberó. La sentencia fue rápida. Se desestimó por completo la demanda de Gala. La cirugía realizada por la doctora Ariadna fue impecable y acorde a la praxis médica, sin ninguna negligencia. La demandante, Gala, fue condenada a pagar todas las costas del juicio y una indemnización por daños al honor a la doctora Ariadna. Gala soltó un grito de locura y se desmayó, o fingió desmayarse. Damián corrió hacia ella, con el rostro blanco como el papel. Había ganado. Otra vez. No solo había recuperado mi dinero, sino que había protegido lo más valioso,
mi honor como médica. Tras ganar 2 juicios consecutivos, creí que merecía un poco de paz. Aún me quedaba casi un mes de excedencia. Decidí poner en orden mi vida, empezando por el chalet. La casa número 1, después de la sentencia, llamé a un cerrajero para que cambiara todas las cerraduras. Metí toda la ropa y las pertenencias de Damián en grandes bolsas de basura. Quería borrar todo rastro del traidor de mi casa. Estaba limpiando el salón cuando sonó el timbre. Sonó sin parar, con rabia, hasta que se convirtió en golpes atronadores en la puerta. Miré por la cámara de seguridad. Era mi ex-suegra. Estaba de pie con las manos en las jarras, el rostro enrojecido, gritando insultos. «Abre la puerta, bruja. ¿Has cambiado la cerradura? ¿Pretendes robarle la casa a mi hijo? Abre o tiro la puerta abajo». Con calma, activé el altavoz del sistema de seguridad. «Señora, por favor, váyase. Esta es mi casa. Ya no es la casa de su hijo». «¿Qué? ¿Qué dices?». Se quedó atónita, y luego su furia aumentó. «Esta casa es de mi hijo, de Damián. Tú no eres más que una parásita. Lárgate de mi casa». «Debería actualizar su información», dije con voz monótona. «El tribunal ya ha dictado sentencia. Damián se ha ido con las manos vacías. Esta casa es 100% mía. Usted no tiene ningún derecho a estar aquí». «¿Qué tribunal? Estáis todos conchavados». «No me lo creo», gritó. «Voy a llamar a la policía. Voy a denunciarte por ocupación ilegal». Sacó el teléfono y marcó el 112. «¿Policía? Vengan a la calle del Roble número 15, ahora mismo. Mi nuera me está echando de casa. Está ocupando la casa de mi hijo. Son unos ladrones». Me encogí de hombros, apagué el altavoz y fui a prepararme un té. Sabía que vendrían. 15 minutos después, un coche de la Policía Nacional llegó con la sirena puesta. 2 agentes se bajaron con aire serio. Mi ex-suegra corrió hacia ellos, llorando y victimizándose. «Agentes, miren, mi nuera, qué ingrata. Me echa, ocupa la casa. Ay, Dios mío». Un agente llamó a la puerta, pidiendo que saliera el propietario. Salí tranquilamente y abrí la verja. «Buenas tardes, agentes. Soy Ariadna, la propietaria de esta casa». «Señora Ariadna», dijo un agente, «hemos recibido una llamada de esta señora, diciendo que usted está ocupando la casa de su hijo. ¿Qué ha ocurrido?» «Ah, sí», sonreí. «Creo que la señora está un poco confundida». Entré en casa y saqué una carpeta. Primero, esta es la escritura de la propiedad, a mi nombre, doctora Ariadna Vargas. Segundo, esta es la sentencia de divorcio del juzgado de primera instancia, firme y ejecutoria. Señalé una línea resaltada en amarillo. El tribunal dictamina que, debido a la grave violación de los deberes conyugales por parte del señor Damián, la totalidad de este bien ganancial pasa a ser de mi exclusiva propiedad. El señor Damián ya no tiene ningún derecho sobre esta casa. El agente leyó los documentos con atención y asintió. «Agente, acabo de divorciarme. Esta señora es mi ex-suegra. Ha venido aquí a montar un escándalo. He cambiado la cerradura de mi casa. ¿He cometido alguna ilegalidad?». El agente se volvió hacia mi ex-suegra, con tono severo. «Señora, los documentos legales son claros. La casa pertenece a la señora Ariadna. Ella tiene pleno derecho sobre su propiedad. Usted no tiene nada que hacer aquí». «¿Qué? ¿Me está engañando?» «Les está engañando a ustedes», insistió ella. «Nosotros trabajamos con la ley», le espetó el agente. «Usted está alterando el orden público y presentando una denuncia falsa. Le advertimos que, si continúa molestando a la señora Ariadna, levantaremos un acta y será sancionada. Por favor, retírese». Mi ex-suegra se quedó de piedra. No esperaba que la amonestaran a ella. Su rostro se amorató de rabia. Me fulminó con la mirada y masculló una amenaza. «Tú. Ya me las pagarás». Luego se marchó cabizbaja, bajo las miradas curiosas de los vecinos. Sonreí y cerré la verja. «Gracias por su trabajo, agentes». La batalla por la casa número 1 había terminado, pero sabía que aún quedaba la casa número 2. Una vez resuelto lo del chalet, centré mi atención en el apartamento de lujo del barrio de Salamanca. Esa era la verdadera espina clavada. El apartamento era un bien privativo, un regalo de mis padres antes de casarme. Pero durante 8 años, había sido tan estúpida de dejar que mi suegra viviera allí, para que pudiera presumir de tener una casa de lujo en Madrid. Damián, con su cobardía, siempre le había dicho a su familia del pueblo que él mismo lo había comprado con su esfuerzo para que su madre viviera como una reina. Era hora de recuperarlo. No fui sola, llamé a Lisandro. Prepara una empresa de mudanzas profesional, de las que vienen con seguridad privada, y un buen cerrajero. ¿Qué planea hacer? La voz de Lisandro sonaba divertida. Voy a recuperar mi propiedad privativa, y preveo que mi ex-suegra no se irá por las buenas.
Entendido. 3 días después, estaba en el portal del lujoso edificio. El equipo de mudanzas, 6 hombres de uniforme y 2 guardias de seguridad corpulentos me esperaban. El cerrajero estaba listo. Subimos al piso 25. La vista de la ciudad era espectacular. Una vez me encantó este apartamento, pero por complacer a Damián y a su madre, nunca viví en él. Llamé al timbre. Al rato, mi ex-suegra abrió la puerta. Llevaba una mascarilla de pepino y un pijama de seda. Al verme, se sobresaltó y su rostro se ensombreció. ¿Tú qué haces aquí? Esta no es tu casa. Intentó cerrar la puerta de golpe, pero fui más rápida. Puse el pie para impedirlo. Mis 2 guardias de seguridad se adelantaron, flanqueando la puerta para que no pudiera cerrarla. Señora, sonreí. Una sonrisa que sabía que odiaba vuelve a equivocarse. Esta es exactamente mi casa. Le mostré la escritura de la propiedad. Mi nombre, Ariadna Vargas, estaba claramente impreso, y la fecha de adquisición era anterior a mi matrimonio con su hijo. Es un bien privativo, dije claramente. No tiene nada que ver con los 5 millones de euros que su hijo acaba de perder. Es mío. Siempre ha sido mío. Tú... Temblaba. No de miedo, sino de rabia. Estafadora. Zorra. Esta casa la compró mi hijo para mí. Su hijo le mintió. No puso ni un céntimo en esta casa. Ahora, por favor, recoja sus efectos personales y abandone mi propiedad inmediatamente. No me voy. Esta es mi casa. Si entráis, llamo a seguridad. Ya he hablado con la administración del edificio. Han confirmado que soy la propietaria. Hice una señal al equipo de mudanzas. Pueden empezar a trabajar. Todos los muebles de esta casa, excepto la ropa personal de la señora, a la basura. No, mejor dónenlo a la caridad. Que sirva como mi buena obra del día. ¿Te atreves?, gritó, lanzándose a arañarme. Pero los guardias de seguridad la detuvieron con suavidad. Tranquila, señora. La propietaria nos ha contratado. El cerrajero empezó a cambiar la cerradura. El equipo de mudanzas comenzó a entrar. Mi ex-suegra, viendo que no podía hacer nada, retrocedió. Su mirada brilló con malicia. Sacó el teléfono. Bien. ¿Crees que has ganado? Siseó. Voy a llamar a mis parientes para que vean cómo maltratas a tu suegra. Espera y verás. Empezó a marchar. Y yo sabía que el mejor acto de la obra estaba a punto de comenzar. Sabía exactamente lo que haría. No llamaría a Damián, que ahora no tenía ni dinero ni poder. Llamaría a su clan del pueblo, a esa gente cuyo respeto Damián había comprado durante años con mi dinero. Y, tal y como esperaba, se sentó en el suelo y empezó a llorar y a lamentarse al teléfono. Su voz, antes chillona, ahora era un sollozo trágico. ¡Ay, Dios mío! Primo, sobrino, ayudadme. La Ariadna esa, la exmujer de Damián, ha venido a robarme la casa. Me está pegando. Ha traído a matones para pegarme. Dice que es la dueña y me echa a la calle. ¡Ay, que soy una pobre vieja y no tiene piedad! Dice que toda nuestra familia somos unos paletos de pueblo. Venid a salvarme. Una actuación perfecta. Me acusaba de agresión y al mismo tiempo hería su orgullo regional. Sabía que los parientes de Damián eran de sangre caliente y odiaban que les llamaran paletos. Me quedé de brazos cruzados, observando. Hice una señal al equipo de mudanzas. Continúen. Luego entré tranquilamente en el baño y cerré la puerta con pestillo. No iba a ser tan tonta de quedarme fuera cuando llegara esa turba. Tenía el teléfono preparado. Como era de esperar, solo 20 minutos después, el tranquilo edificio de apartamentos se convirtió en un caos. El ascensor se abrió, se oyeron pasos corriendo por el pasillo y gritos e insultos. ¿Dónde está la Ariadna? ¿Dónde está esa puta? ¡Abre la puerta! Te vas a enterar de lo que es echar a la abuela de casa. La puerta del apartamento, aún abierta para la mudanza, tembló. 4 o 5 hombres tatuados, con aspecto de matones, irrumpieron en la casa. ¿Dónde está la tía? ¿Qué le han hecho? Mi ex-suegra, al ver a sus refuerzos, empezó a llorar aún más fuerte. Ahí están, me han pegado, me están robando la casa, sobrinos. Me cago en su puta madre. El líder, probablemente el primo, vio al equipo de mudanzas. ¿Sois vosotros, cabrones? ¿Os atrevéis a tocar a mi familia? El jefe de la mudanza levantó las manos. No, nosotros solo somos trabajadores contratados. Aquí están los papeles. Papeles mis cojones. El tipo ni miró, y le soltó una bofetada al jefe. Me da igual. Largaos todos de aquí ahora mismo. Otro de los trabajadores, al ver a su jefe agredido, se envalentonó. ¿Pero qué hacen? Estamos trabajando legalmente. ¿Legalmente? Nuestra ley es esta. El líder le dio una patada. Se desató una pelea.
Mi equipo de mudanzas, a pesar de tener seguridad, no era rival para esos brutos. Les estaban dando una paliza. Los muebles empezaron a romperse, se oían gritos, insultos y el estruendo de cosas rompiéndose. En ese momento, desde el baño, marqué tranquilamente el 112. Hola, soy Ariadna, propietaria del apartamento 2501 de las Torres de Salamanca. Denuncio que un grupo de 5 o 6 hombres ha entrado ilegalmente en mi casa, está agrediendo a los empleados de una empresa de mudanzas que he contratado y están destrozando mi propiedad. Por favor, vengan inmediatamente. Estoy escondida en el baño. Oí al primo gritar fuera. ¿Dónde está la Ariadna? Sacadla de ahí. La vamos a matar. Empezaron a golpear la puerta del baño. Te escondes, zorra. Sal de ahí. Sostuve el teléfono con calma para que la centralita del 112 escuchara claramente los golpes y los insultos. Solo 5 minutos después, las sirenas resonaron abajo. Esta vez, no eran 2 policías locales. Era la unidad de intervención policial, la UIP. Llegaron rápido. La seguridad en estas zonas de lujo es máxima. El telón estaba a punto de caer sobre la farsa de mi exsuegra. Los golpes en la puerta de mi baño cesaron. Oí el alboroto y la voz autoritaria de la policía desde fuera. Todos quietos. Suelten lo que tengan en las manos y pónganlas en la cabeza. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros. La banda de parientes empezó a balbucear. Su agresividad se esfumó al ver a la policía antidisturbios. Esperé unos minutos más a que la situación estuviera controlada y entonces abrí lentamente la puerta del baño. Mi apartamento parecía un campo de batalla. Muebles rotos por todas partes. Los trabajadores de la mudanza estaban en el suelo, uno sujetándose un brazo, otro con la cara magullada. Mi exsuegra, en lugar de parecer victoriosa, estaba acurrucada en un rincón, pálida como la cera. Sus parientes estaban contra la pared, con las manos en alto. Un inspector se acercó a mí. ¿Es usted la señora Ariadna, la propietaria? Sí, soy yo, dije, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Gracias por venir tan rápido. Relátenos los hechos. Le mostré todos los documentos. Esta es la escritura que prueba que soy la propietaria. Este es el contrato que firmé con la empresa de mudanzas. Estaba procediendo a desalojar mis bienes cuando esta señora, señalé a mi exsuegra, llamó a estos hombres. Entraron sin mediar palabra, agredieron a mis empleados y destrozaron mi propiedad. El inspector asintió. Entendido. Se dirigió al equipo de mudanzas. ¿Están heridos? ¿Quieren presentar una denuncia? El jefe del equipo, el que había sido abofeteado, se atrevió a hablar. Sí, señor. A mí me han agredido. Y a mis compañeros también. Entraron muy violentos. Exigimos una indemnización por los daños y los gastos médicos. De acuerdo. Levantaremos acta. El inspector se encaró con los parientes. ¿Quién les llamó para que vinieran aquí? Mi exsuegra temblaba, sin atreverse a hablar. El primo susurró. Fue mi tía quien llamó. ¿Les llamó para que agredieran a gente? No. Dijo que le estaban robando la casa, que la estaban pegando. ¿Y ustedes, sin verificar la información, vienen aquí a armar jaleo y a agredir a la gente?, bramó el inspector. Tendrán que acompañarnos a todos a comisaría. Desorden público, allanamiento y lesiones. Al oír la palabra comisaría, todos palidecieron. Justo entonces, sonó el teléfono de mi exsuegra. Seguramente era Damián. No se atrevió a cogerlo. El inspector dijo: Señora, llame a un familiar para que se haga cargo. Alguien tiene que responder por esto y por los daños. Sonreí. La persona más responsable de ella es su hijo, Damián. Seguro que no tarda en llegar. Y efectivamente, 10 minutos después, Damián llegó corriendo, sin aliento. Probablemente su madre no le cogía el teléfono y se había preocupado. Al entrar y ver el desastre, a su madre acurrucada y a sus parientes retenidos por la policía, su rostro se volvió blanco. ¿Qué ha pasado aquí?, tartamudeó. El inspector se acercó. ¿Es usted Damián, el hijo de esta señora? Sí, yo. Bien. Su madre y sus parientes acaban de irrumpir aquí, destrozando la propiedad y agrediendo a varias personas. El policía señaló el apartamento. La señora Ariadna es la propietaria legal. ¿Cómo piensa solucionar esto? Damián me miró con ganas de matarme, pero delante de la policía no se atrevió a hacer nada. Ariadna, ¿por qué has hecho esto?, me recriminó. Solté una risita. ¿Yo? ¿Qué he hecho yo? Estaba limpiando mi casa. Deberías preguntarles a tu madre y a tus parientes qué han hecho ellos con mi casa. Damián iba a decir que era su casa, pero se tragó las palabras cuando le mostré la escritura. Sabía que ya no podía mentir. Su mentira de le he comprado un piso a mi madre quedaba expuesta delante de toda su familia.
El primo le miró con suspicacia. Damián, ¿no decías que este piso lo habías comprado tú? Damián se quedó sin habla. Bueno, eso no es de nuestra incumbencia, intervino el inspector. Por ahora usted es el responsable. Tiene que indemnizar a la empresa de mudanzas. Reclaman 5.000 euros por gastos médicos, daños morales y cancelación del contrato. ¿5.000 euros? Gritó Damián. Acababa de perder 5 millones, y ahora 5.000 euros eran un problema para él. Exacto. Si no paga, detendremos a todos sus familiares para iniciar un proceso judicial. Damián apretó los dientes. No tenía otra opción. En medio de la humillación más absoluta, delante de mí y de sus parientes, tuvo que sacar el teléfono y hacer una transferencia. Una vez recibido el dinero, la empresa de mudanzas se fue. La policía, tras advertir a los parientes, también se marchó. Solo quedamos yo, Damián y su madre, sentada en el suelo. Los parientes se fueron cabizbajos, mirando a Damián ya no con la admiración por el catedrático, sino con desprecio. Ahora le dije a mi ex-suegra, le invito a que se vaya. Haré que empaqueten sus cosas y se las envíen al pueblo. Tú ya no tenía fuerzas para insultar. Damián ayudó a su madre a levantarse. Me miró. Muy bien, Ariadna, lo has conseguido. Has destruido todo lo que tenía. Solo he recuperado lo que era mío, respondí con frialdad. Y recuerda, esto todavía no ha terminado. Expulsados de las 2 casas, sin un céntimo de los 5 millones y humillado ante su familia, Damián y los suyos se hundieron en la miseria. Tuvieron que mudarse a un viejo y destartalado piso de protección oficial en la periferia, un lugar que Damián solía describir como el culo del mundo. Me enteré por algunos amigos comunes, sin dinero, sin casa y con un niño enfermo cuyo tratamiento era carísimo. La amante, Gala, ya no vivía como una reina. Sabía que alguien como Damián nunca se rendiría. Acorralado, recurriría al golpe más bajo. Y en esta época, el golpe más bajo es la opinión pública. Mi excedencia estaba a punto de terminar. Me preparaba para volver al hospital, donde mi trabajo me esperaba. Pero justo la mañana en que iba a reincorporarme, se desató la tormenta. Lisandro me llamó muy temprano, con voz urgente. Ariadna, mira internet ahora mismo. Ha movido ficha. Encendí el ordenador. Lo primero que vi fueron titulares sensacionalistas, publicaciones en redes sociales compartidas a una velocidad de vértigo. Escándalo. Prestigiosa cirujana del Hospital Central agrede a su marido y a su amante en el hospital. Video exclusivo. La bofetada de la cirujana estéril a la joven amante de su marido recién parida. La verdad tras el divorcio de los 5 millones, cirujana malvada o víctima desesperada. Lo habían hecho. Damián había filtrado el vídeo. Era una grabación de las cámaras de seguridad del hospital. Lo había editado hábilmente. El vídeo no tenía sonido. Solo mostraba la escena en la que yo, agotada con mi pijama de quirófano, estaba de pie frente a Damián y Gala. Y entonces, la imagen de mi mano levantándose y abofeteando a Damián, y luego a Gala. Solo eso, un video mudo donde yo agredía a otros. Debajo del video, un largo y lacrimógeno texto, escrito por Damián o Gala. Contaba cómo él era un catedrático humilde despreciado por la familia de su rica esposa. Decía que yo, por ser estéril, tenía problemas psicológicos y celos enfermizos, que Gala era solo una estudiante que se había enamorado de él inocentemente. Escribió sobre la cirugía. Aunque mi hijo estaba en estado crítico, mi esposa, la doctora Ariadna, nos impuso condiciones. Retrasó la operación deliberadamente, y tras la cirugía, cuando supimos que mi hijo podría tener parálisis cerebral, no ocultó su satisfacción. Nos agredió en el pasillo del hospital, en nuestro momento de máximo dolor. No dijo nada de su engaño sobre el viaje a París. No dijo nada de que ellos me habían calumniado primero. Solo pintó un cuadro en el que yo era la esposa celosa, cruel, que usaba su profesión para vengarse. La opinión pública, como siempre, no necesitó más detalles. Miles de comentarios de odio inundaron mis perfiles y los del hospital. Increíble. ¿Una médica con esa ética? ¿Qué mujer más malvada, además de estéril, es una envidiosa? El Hospital Central debería retirarle la licencia a esta mujer inmediatamente. Da igual que tu marido te engañe, no tienes derecho a pegar a nadie, y menos a una mujer que acaba de dar a luz. Mi teléfono no paraba de sonar. La dirección del hospital, mis jefes, mis compañeros, estaban en shock. El hospital me pidió que no me reincorporara de momento, hasta que se resolviera la crisis mediática. Damián lo había conseguido. Con este golpe, buscaba destruir mi carrera. Quería que lo perdiera todo. Pensó que me derrumbaría bajo esta presión. Apagué el teléfono y el ordenador. Me preparé una tila. Él había lanzado la bomba, pero había olvidado que el detonador seguía en mi mano. Lisandro, llamé a mi abogado.
¿Tienes preparado lo que te pedí? Listo, Ariadna. El video original, en alta definición y con sonido, y las 2 sentencias judiciales, con los nombres pixelados, pero el contenido claro. Bien, le interrumpí. Lánzalo todo ahora. Si Damián quiere una guerra mediática, le daré una guerra total. Si él empezó con una obra de teatro muda, yo responderé con un documental con sonido, imagen y pruebas legales. Esa misma tarde, un prestigioso periódico digital, donde un viejo amigo mío era el director, publicó un artículo en exclusiva con el titular La verdad sobre el caso de la cirujana. Vídeo original y sentencias judiciales revelan quién es la verdadera víctima. El artículo comenzaba con el video mudo que Damián había filtrado. Pero inmediatamente después, la pantalla se dividía. A un lado, el video mudo, al otro, el video original, con sonido de alta calidad extraído de las cámaras de seguridad. Y esta vez, el público pudo oír. Oyeron a Gala gritar: «Está celosa porque es una maldita estéril. Actuó con maldad». Oyeron a mi ex-suegra añadir: «Mujer sin escrúpulos, dañando a mi nieto». Y, sobre todo, oyeron a Damián decir: «No esperaba que fueras este tipo de persona. ¿Cómo has podido hacerle esto? Eres un demonio». Y entonces oyeron mis bofetadas. Oyeron mi voz siseante: «Te pego porque te has atrevido a insultar mi capacidad de ser madre». Y oyeron mi revelación: «¿No se supone que estabas en París? ¿Este es tu viaje de trabajo? ¿Usando mi dinero para mantener a tu amante y a tu hijo?». Todo quedó claro como el agua. ¿Quién atacó primero? ¿Quién calumnió? ¿Quién fue la víctima de la traición? Pero no terminó ahí. El artículo adjuntaba 2 archivos PDF con el sello del juzgado. El primero, la sentencia de divorcio. Se leía claramente: «El señor Damián ha violado gravemente la ley de matrimonio y familia, engañando a su esposa y teniendo un hijo fuera del matrimonio. Se desestima la petición de división de bienes. La totalidad del patrimonio común, 5 millones de euros, se adjudica a la señora Ariadna. El señor Damián se va con las manos vacías». El segundo archivo, la sentencia del juicio por negligencia. El contenido era igualmente claro. Se desestima la demanda de la señorita Gala. La cirugía de la doctora Ariadna fue impecable y acorde a la praxis. El riesgo del 90% de parálisis cerebral se debe a la patología del tumor, no a la médica. La señorita Gala es condenada a pagar las costas y una indemnización por daños al honor a la doctora Ariadna. La verdad había sido revelada. No con lágrimas, sino con un video con sonido y con sentencias judiciales. La opinión pública, la misma que me había insultado horas antes, dio un giro de 180 grados. Su ira se dirigió por completo hacia Damián y Gala. Dios mío, así que la calumniaron, le pusieron los cuernos, la llamaron estéril, y aún así tuvo que operar para salvar al hijo del amante. ¡Qué mujer tan fuerte! El marido es un cabrón y un cobarde, pierde el juicio y el dinero, y se pone a morder. ¿Qué clase de catedrático es este? Engaña a su mujer diciendo que se va a París para quedarse aquí y tener un hijo con una alumna. ¡Qué sinvergüenza! Y la estudiante no se queda corta. Le roba al marido, tiene un hijo, y encima demanda a la persona que le salva la vida a su hijo pidiendo 5 millones. ¡Qué cara más dura! La tormenta mediática cambió de dirección de forma vertiginosa. Encontraron los perfiles de Damián y Gala, y millones de maldiciones cayeron sobre ellos. Y un golpe más, que no di yo, sino la propia comunidad de Internet. Los estudiantes de la Universidad de Gala empezaron a sacar trapos sucios. Revisaron la defensa de su trabajo de fin de grado y descubrieron que era sospechosamente similar a una investigación publicada por Damián un año antes. La acusaron de plagio y de usar su relación para obtener buenas notas. Otros estudiantes acusaron a Damián de acosar a alumnas. Ya no era solo un asunto familiar. Se había convertido en un escándalo académico y ético que sacudió el mundo de la educación. Damián y Gala, de víctimas, pasaron a ser los villanos de la sociedad. Habían sido aplastados sin piedad. Tras el escándalo mediático, la Universidad de Damián no pudo quedarse de brazos cruzados. Bajo la presión de la opinión pública y del Ministerio de Educación, tuvieron que abrir un expediente disciplinario. Sin embargo, el resultado fue una simple palmadita en la muñeca. Suspensión de empleo y sueldo durante 3 meses, y la retirada de todos los complementos de ese año. Nada más. No podían despedir tan fácilmente a un catedrático de prestigio, sobre todo si aún era útil para ciertos proyectos. Yo lo sabía. Sabía cómo funcionaba el sistema. Y parece que Damián también lo creía. Pensó que había superado la crisis. Después de unas semanas de silencio, cuando la opinión pública empezó a calmarse, su arrogancia resurgió. Una noche, un número desconocido me llamó. Tuve el presentimiento de que era él. Contesté.
Ariadna, soy yo, Damián. Su voz no sonaba arrepentida, sino cansada y con un toque de superioridad. Permanecí en silencio. Sé que han pasado muchas cosas. La opinión pública es terrible, suspiró, como si él fuera la víctima. Pero como ves, sigo en pie. La universidad no puede hacerme nada. Solo me han suspendido 3 meses. Después, volveré. ¿Sabes por qué? Seguí en silencio, escuchando su monólogo. Porque soy un talento, dijo, alzando la voz. Soy irreemplazable. Esos proyectos de investigación sin mí no van a ninguna parte. Todos ellos, desde el decano hasta el rector, dependen de mí. Empezó a reír. ¿Lo ves, Ariadna? ¿De qué te sirven tus 5 millones? ¿De qué te sirve haber ganado los juicios? Tú sigues siendo una simple médica. Yo, en cambio, soy un científico. He perdido esto, pero conseguiré otras cosas. Pronto lo recuperaré todo. Tú, sin embargo, me has perdido a mí, has perdido una familia. Tú eres la fracasada. Su estúpida arrogancia me dio náuseas. Yo también me reí, una risa suave pero gélida. Damián, dije, pronunciando su nombre por primera vez en mucho tiempo. ¿De verdad crees que has llegado a donde estás por ti mismo? Su risa se cortó en seco. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que eres tan inteligente, tan brillante, que por eso ascendiste tan rápido? ¿Crees que ser el catedrático más joven fue por tu propio mérito? Esbocé una sonrisa de desprecio. ¿Nunca te preguntaste por qué tu tesis doctoral, que era mediocre, fue aprobada con tanta facilidad? ¿O por qué tú, un novato sin experiencia, fuiste nombrado vicedecano y luego catedrático en pocos años? Ariadna. Damián empezó a balbucear. Presentía algo. ¿Crees que ese programa de 2 años en París cayó del cielo? ¿Crees que el decano, el rector, el catedrático emérito que tanto te apoyó, te respetaban por tu talento? Me reí con desdén. Te equivocas. Te respetaban, te apoyaron, te lo dieron todo porque eras el yerno de mi familia, porque eras mi marido. No, no puede ser. Mi padre, dije, lenta y claramente. El doctor Ignacio Vargas, ese médico jubilado que tú consideras un viejo acabado. ¿Has olvidado quién fue? ¿Has olvidado que el decano, el rector y todos los que te auparon fueron alumnos suyos, gente que le debe favores? Te lo dieron todo porque mi padre se lo pidió. Lo hizo porque quiere a su hija y quería que fuera feliz con el hombre que amaba. Esperaba que tú, un chico de pueblo, supieras estar a la altura. Mientes. Tu padre no ha hecho nada. Durante todo este tiempo, mientras te demandaba y recuperaba mis casas, él no movió un dedo. Dijo que era mi batalla, hice una pausa. Pero esta noche, cuando me has llamado con tu arrogancia, presumiendo de ser irreemplazable, has firmado tu propia sentencia de muerte. ¿Crees que la suspensión de 3 meses fue un castigo leve? No. Fue porque mi padre aún no había intervenido. Te estaba dando una última oportunidad, pero la has rechazado. En cuanto cuelgues, lo sabrás. Sonreí. Adiós, Damián. Colgué, sin darle oportunidad de responder. El castigo final había sido ejecutado. Pensé que tardaría un rato en asimilarlo, pero me equivoqué. Menos de 15 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Era él. Esta vez, no colgué. Quería escuchar su derrumbe. Ariadna, mientes. Dime que mientes. Gritaba al otro lado, su voz ya no arrogante, sino llena de pánico. El decano me acaba de llamar. Ha dicho que todos mis proyectos quedan suspendidos indefinidamente. Dicen que he violado la ética de investigación, me han degradado, me envían al laboratorio como técnico. Vaya, respondí. Qué rápidos. Parece que los antiguos alumnos de mi padre siguen siendo eficientes. No, no puede ser, jadeaba. Ariadna, no puedes hacerme esto. Habla con tu padre, dile que me perdone. Fue un error. Lo sé. Fue un error. ¿Perdón? Me reí. Es tarde, Damián. Cuando me llamaste para regodearte, cavaste tu propia tumba. No, por favor, Ariadna, te lo ruego. Me arrodillo. Escuché un golpe sordo, como si realmente se hubiera arrodillado. Perdóname esta vez. Todo fue culpa de Gala. Ella me sedujo. Ella es solo una sombra tuya, Ariadna. ¿Una sombra mía? Esbocé una sonrisa de desprecio. ¡Qué original! Es verdad. Estaba con ella porque me recordaba un poco a ti cuando eras joven, a esa estudiante inocente. Fue un momento de debilidad. Yo te sigo queriendo a ti, Ariadna. Solo te quiero a ti. El asco me subió por la garganta. ¿Cómo podía decir algo tan ruin? Te lo suplico, Ariadna. Todos los hombres cometen errores. Mira a tu alrededor. El propio decano tiene un lío con una doctoranda. Y el rector va a burdeles todas las semanas. Y ese venerable catedrático emérito tiene una segunda familia en las afueras.
Todos los hombres somos así. Yo solo tuve la mala suerte de que me pillaran. En su pánico, no dudó en vender a todos los que minutos antes había presumido que dependían de él, solo para justificar su propia miseria. Había expuesto la podredumbre de su entorno, pero a mí ya no me importaba. Damián, le interrumpí. ¿Has terminado? Te lo ruego. Lo que acabas de decir, sonreí, es muy interesante. Voy a guardar la grabación, nunca se sabe. Quizás debería enviársela a las esposas del decano, del rector y del catedrático, a ver si ellas también piensan que todos los hombres son así. No, no hagas eso, gritó, desesperado. Sabía que si lo hacía, no solo él, sino toda su red de apoyo se vendría abajo y le aplastarían. ¿Por qué no?, pregunté. Aunque... suspiré, fingiendo cansancio. No tengo tiempo para eso. Ellos no son mi problema. Solo tú. Gracias por estos 10 años. Ha sido una lección muy cara. Gracias por mostrarme el verdadero rostro del chico de provincias que se hizo a sí mismo. Ahora, adiós para siempre. Colgué. Y esta vez bloqueé su número. Para siempre. Él mismo me había dado un último cuchillo al revelar los secretos de otros, pero no lo necesitaba. Para mí, él ya estaba muerto. Tras esa última llamada, apagué el teléfono. Por primera vez en 2 meses, sentí mi pecho ligero. Todo el peso, todo el rencor, pareció desvanecerse con esa última llamada. Había destruido su carrera, sí. Pero fue su elección. Si hubiera sido inteligente, si hubiera aceptado irse con las manos vacías y en silencio, mi padre le habría dejado mantener su título de catedrático. Pero fue demasiado arrogante. Me desafió y pagó el precio. No volví al hospital de inmediato. Compré un billete de avión a un tranquilo resort en Menorca. Apagué todos mis dispositivos. Cada mañana me despertaba, practicaba yoga y respiraba el aire puro del mar. Paseaba por la arena, leía los libros de medicina que tenía pendientes. Disfruté de buena comida y de un sueño profundo y sin pesadillas. Ya no pensaba en Damián, ni en Gala, ni en ninguno de ellos. Habían sido expulsados de mi vida. Tenía 5 millones en el banco, 2 propiedades a mi nombre, y, lo más importante, una carrera y un honor que nadie podía quitarme. Era rica. Era libre. Cuando volví al hospital, todos me recibieron con los brazos abiertos. El escándalo me había hecho famosa, pero de una manera positiva. Me convertí en un símbolo de mujer fuerte y de ética médica. La dirección del hospital, después de saber toda la verdad, y probablemente tras una llamada de mi padre, se disculpó públicamente por las molestias. Volví a ponerme la bata blanca. Mi mano seguía firme al sostener el bisturí. Los pacientes me esperaban. Mi vida tenía muchas cosas importantes por delante. A veces me llegaban noticias de Damián, no porque las buscara, sino porque su situación era demasiado patética. De ser un catedrático de prestigio, fue degradado a técnico de laboratorio, con un sueldo miserable. Los proyectos de investigación, por supuesto, le fueron arrebatados. Resultó que cuando el trampolín llamado mi familia desapareció, él no era nadie. Vivía en aquel piso destartalado en la periferia, con su madre quejica y su amante Gala, que ya no era joven y bella, sino una madre estresada y amargada que le echaba en cara constantemente su falta de dinero. Y la carga más pesada, el niño. Tal y como diagnostiqué, el bebé sufría una parálisis cerebral severa. Necesitaba rehabilitación carísima y cuidados constantes. Era una carga económica y emocional sin fin. Oí que Damián pedía dinero prestado a todo el mundo, pero después de lo que había hecho, nadie quería saber nada de él. Tenía que hacer trabajos extra después de sus horas en el laboratorio. Su aire de catedrático digno había desaparecido. Lo había perdido todo: carrera, dinero, fama y libertad. Estaba atado para siempre a las consecuencias de sus actos. Una madre amargada, una amante resentida y un hijo enfermo. Ese era el castigo más justo para él. Mucho peor que la cárcel. Viviría en ese infierno terrenal día tras día por el resto de su vida. Y yo seguía adelante. Mi vida era larga, y había muchas más cirugías esperándome, muchas más vidas por salvar.